Bueno, Rafael Narbona, te doy la bienvenida y doy la bienvenida a mis estudiantes de la Cátedra de Sociedad y Política de la Fundación Universitaria de Navarra. Para nosotros de verdad es un gusto contar con tu acompañamiento, que eres el primero de nuestros entrevistados de esta clase. Rafael Narbona es madrileño, es escritor. Entre sus obras se cuentan El miedo de ser dos, El sueño de Ares y la más reciente de ella, Peregrinos del Absoluto, que de hecho la he podido hojear y me la quiero leer completa y de verdad que es una gran obra. Es crítico literario y profesor de filosofía. Y además debo decirlo, un tuitero muy activo, así que aprovecho para recomendarles a quienes nos escuchan que lo pueden seguir en esta red como @Rafael_Narbona, y en el pie de página de nuestra entrevista lo dejaré. Rafael, te doy la bienvenida y te agradezco de verdad este espacio que nos estás brindando. Bueno, gracias a ti, Luis, por cortar conmigo. Yo encantado de mantener esta charla. Además, yo siempre he pensado que España, que mira mucho a Europa, debería mirar más a América Latina, ¿no? Porque somos países con una cultura semejante, con unos valores semejantes, con un idioma. Y es un placer, ¿no? Pues hablar con un profesor colombiano y tener pues, a un grupo de alumnos de ese país escuchándome. Así que gracias a ti. Muchas gracias, Rafael. Y voy a entrar en materia. Rafael, en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, el mundo cambió. En los 70 Europa cambió con la muerte de Franco, la restauración de la democracia y posteriormente la promulgación de la Constitución del 78, que de hecho fue uno de nuestros principales referentes teóricos para la nuestra del 91. 22 años después, España cambió, pero esta vez, más que decírselo a mis estudiantes en clase, quisiéramos que nos lo contara un protagonista. ¿Qué tanto cambió ese mundo en tu vida y en la España de la segunda mitad del siglo pasado, con el fin del franquismo, la llegada de la democracia y, bueno, los gobiernos posteriores? ¿Qué tanto cambió ese mundo, Rafael? Hombre, cambió mucho. Yo tengo suficiente edad para haber vivido todo aquello. Yo nací en 1963, tenía 10 años cuando ETA, que es no sé si en Colombia se conoce, que es un grupo independentista vasco que ha mantenido una actividad terrorista de 60 años y que ha provocado casi 1000 víctimas. Pues yo tenía 10 años cuando mató al presidente del gobierno, que era el almirante Carrero Blanco. Aquello fue una conmoción enorme. Mi madre y otras madres acudieron a los colegios pensando que se iba a desatar una nueva guerra civil, ¿no? A fin de cuentas, mi madre pertenecía a la generación que vivió la guerra. Y también viví la muerte de Franco en 1975, ya con 12 años, y recuerdo perfectamente pues, lo que era esa época, ¿no? Aunque yo era pequeño, la dictadura se manifestaba en todo, de entrada en la escuela, una escuela muy autoritaria, donde se utilizaba la violencia física con los niños, donde había segregación por sexos, una España donde no había libertad de expresión, donde solamente había medios controlados desde el gobierno y sometidos a censura, una España a la que llegaban muy tarde las películas que se estrenaban al extranjero y además llegaban censuradas, ¿no? Incluso se producían situaciones grotescas. Yo recuerdo Mogambo de John Ford con Clark Gable y Grace Kelly, pues para ocultar un adulterio al final acababan alterando la trama y con el doblaje, alterando los diálogos y lo que era un adulterio se convertía en un incesto. Era algo, algo delirante, ¿no? Y entonces, bueno, era una España que ni siquiera yo diría una España cristiana, era una España clerical, pero clerical inicialmente en el peor sentido de la palabra, y luego sucedió algo que totalmente inesperado, y es que la iglesia con el Concilio Vaticano II, surgieron un montón de sacerdotes que se oponían a la dictadura y que luchaban por un cambio, una transformación. Muchas iglesias se convirtieron en espacios de diálogo, de encuentro, y realmente, bueno, pues la transición a mí me pareció un proceso ejemplar, donde pasamos de vivir en un clima de intolerancia y falta de libertades a disfrutar de una democracia real. Lo que pasa es que, bueno, los sectores más inmovilistas del régimen se resistieron, hubo un terrorismo de extrema derecha, no muy significativo, pero que sí adquirió un carácter muy dramático en 1981, cuando se produce un intento de golpe de Estado, cuando el coronel Tejero entra en el Congreso, pistola en mano, y hubo, sobre todo también, y casi fue mucho más peligroso, un terrorismo de extrema izquierda. Un terrorismo de extrema izquierda que además alimentaba al de extrema derecha. Y es un terrorismo que hemos sufrido hasta el año 2011.
Ha sido vivir, yo recuerdo en los 80, en los 90, España era un país democrático, libre, plural, y sin embargo cada 3 días o 4 mataban a un policía, a un militar, y ya a partir de los 90 empiezan a matar a concejales, a periodistas, a profesores universitarios. Entonces yo sí le quisiera transmitir a los jóvenes que hubo un cambio radical entre la dictadura y la democracia, que el proceso fue ejemplar. Es cierto que hubo una amnistía, gracias a la cual salieron de la cárcel terroristas de izquierdas, pero también algunos policías condenados por torturas. Y me parece nefasto que a partir del año 2008, por culpa de la crisis, sobre todo desde la extrema izquierda, se ha intentado deteriorar el recuerdo de ese proceso ejemplar, ¿no? Se ha intentado decir que aquello no fue tan perfecto, que en realidad fue algo que organizó el propio régimen para garantizar su supervivencia, y eso es radicalmente falso. Yo recuerdo cosas muy revolucionarias, como de repente la homosexualidad que estaba prohibida, pues ya no había ningún problema, podías manifestar abiertamente tus inclinaciones. Las mujeres que antes del franquismo no podían viajar al extranjero, no podían abrirse una cuenta, no podían tener un negocio propio, todo eso desapareció. Entonces, y lo mejor es que se produjo de una forma relativamente incruenta. No hizo falta una ruptura, sino que incluso se utilizaron las leyes del régimen para organizar una transición pacífica. Entonces, pasa que, claro, los más jóvenes han olvidado lo que era, pues no sé, yo he ido a la universidad con policías con metralletas todavía, y mi hermana especialmente. Y yo ya era mayor, pero bueno, como había un momento donde temía un golpe de Estado, sí hubo instantes donde la democracia peligraba, pero realmente fue un proceso que nos trajo la libertad, la dignidad y los derechos que ahora tenemos. Rafael, precisamente hablando de esa reevaluación que hicieron en 2008, hay una, digamos, reclamación que quiero preguntarte hasta dónde piensas tú es válida, en torno a que quedaron procesos de memoria pendientes. Ahí vino todo el tema de sacar a Franco de la tumba del Valle de los Caídos, de resurgir todos estos procesos. ¿De verdad quedó pendiente un proceso de memoria después de la transición democrática o ha sido un mito vendido por ciertos sectores de la política? Bueno, yo creo que había algo escandaloso y que era necesario y que era exhumar los restos de las víctimas que se encontraban pues en cunetas, en cementerios clandestinos, y eso era ya no tenía ni un color político, era algo imperativo, una obligación moral. Había muchas personas muy mayores que no querían despedirse de este mundo sin por lo menos tener una tumba a la que acudir. Y con lo cual, pues bueno, yo en ese sentido la memoria histórica sí era muy necesaria, ¿no? Y sí me parecía mal que hubiera calles dedicadas a militares golpistas. Pero acompañado con esto ha venido como una especie de revancha histórica donde la izquierda ha intentado ocultar que durante la guerra civil en el bando republicano también se cometieron masacres, violaciones de los derechos humanos, una persecución religiosa que no tenía precedentes en toda Europa. Durante la guerra civil se asesina a 6.000 sacerdotes, a 200 monjas, a 13 obispos y se hace con una enorme crueldad. Cuando Madrid está a punto de caer, los asesores soviéticos organizan aquí una especie de Katyn, yo vivo en un pueblo que se llama Coveña y está muy cerca de otro que se llama Paracuellos del Jarama. Allí se fusiló a 4.000 personas. Algunos eran seminaristas de 16 años. Entonces sí es necesario clarificar el pasado, sí es necesario exhumar los restos, hacer justicia, dejar claro que hubo un golpe de Estado, pero no ocultar que hubo un sector de la izquierda que hizo todo lo posible por boicotear la Segunda República, porque no quería democracia, sino revolución, y que ahora mismo está intentando borrar los crímenes que se cometieron en la retaguardia republicana. Ahora mismo se estima que durante la guerra, pues más o menos el bando franquista se fusiló en torno a 100.000 personas. En el otro bando fue a 75.000. Y si el último Premio Nacional de Historia, precisamente es un libro que se llama Retaguardia Roja, donde relata los crímenes cometidos en la retaguardia republicana, en concreto en la zona de Ciudad Real. Y bueno, hay casos, personas que son mutiladas en vida o enterradas en vida. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es reivindicar la tercera España. Esa España que no pudo ser y que fue la España de Ortega, la España de Besteiro, la España de Chávez Nogales, la España de Melchor Rodríguez. Esa es la España que sería necesario reivindicar y tener permanentemente en la memoria.
Pues, Rafael, me das pie para el siguiente tema al que quiero entrar y preguntarte, y es cómo después del retorno de la democracia, España se convirtió en un ejemplo de diálogo político entre las dos fuerzas encarnadas en su momento por el Partido Popular Español y el Partido Socialista Obrero Español. Yo todavía recuerdo cómo hace unos 10 años yo era estudiante universitario y en diversos entornos se veía como un absurdo la posibilidad de que llegara un partido de extrema derecha o de extrema izquierda a la dinámica española, y España se nos pintaba como un modelo, de un modelo bipartidista muy similar al estadounidense. Hoy, 10 años después, la realidad es que no, que 5 partidos y fuerzas políticas se disputan el poder. En la derecha, más a la derecha del PP, partidos como Vox e incluso fuerzas con dinámicas, con matices como Ciudadanos, y en la izquierda, pues el partido Podemos se convirtió en una contrafuerza que hoy ocupa la vicepresidencia, una de las vicepresidencias del gobierno español. Ello ha permitido que surja una fuerte polarización y una fuerte reivindicación de enemistad diferente al diálogo partidista que se dio en los primeros años. En Colombia lo llamamos, y en muchos países de Latinoamérica, un fenómeno de polarización grave en la vida pública, no solo en la política, sino amigos que se pelean por ese enfrentamiento de esas dos tendencias. Nos fuimos a los extremos. ¿Cómo se puede explicar y cómo lo ves tú desde España, Rafael? Bueno, el crecimiento de la extrema derecha ha tenido una motivación muy clara, que es el proceso independentista en Cataluña. Antes de que el independentismo catalán organizara un referéndum y se vieran escenas de mucha violencia en las calles de Barcelona, y antes de que el independentismo prácticamente ha arrinconado el español, ha fomentado el odio a lo español, ha marginado lo español, ha intentado hacer todo lo posible por romper los puentes, por romper la posibilidad del diálogo, Vox no tenía ni representación parlamentaria. Era un partido que tenía muy pocos votos y de repente, después del proceso, creo que es en 2017, pues se debuta como una fuerza política nada menos que con 52 escaños. Entonces, ¿qué es lo que ha conseguido que la extrema derecha tenga fuerza? Pues el miedo de un sector de la población a que se rompiera España. Además, esta sí fue una de las causas de la Guerra Civil Española, el independentismo. Entonces, de repente, el votante de derechas y algunos votantes de izquierdas han pensado que no se estaba defendiendo la unidad de España, la convivencia con suficiente contundencia y que hacía falta un partido más fuerte. También en España se ha establecido una izquierda demagógica, que es la izquierda de Podemos, que tiene la palabra, el término fascista en la punta de la lengua. Ya es todo lo que no es ella es fascismo, incluso hasta llevar una corbata y ser creyente, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí Vox y Podemos han sido dos desgracias para la democracia española. Vox ha llevado pues parece que quiere reeditar el franquismo, una especie de franquismo actualizado a nuestros tiempos. Y por otro lado, pues Podemos aprovechó la crisis del 2008 para sacar del armario pues los viejos los viejos fantasmas, en este caso el marxismo, y prendió sobre todo entre la gente joven, ¿no? Porque el radicalismo es una cuestión emocional, fundamentalmente. Entonces, mucha gente que ahora mismo está apoyando a la extrema izquierda cree que el marxismo acabará pues, con todos los problemas, que es posible una utopía donde haya fraternidad, igualdad, y hay mucha gente pues, que apoya esa ideología que está basada en mitos y que no se corresponde con nada real ni con nada posible. Y hay otro sector que también pues, que intenta reivindicar no solo la unidad de España, sino aspectos de nuestra cultura que han sido menospreciados, como la religión. Entonces, el hecho de que además los dos grandes partidos se hayan hundido en la corrupción, pues les ha desacreditado mucho. Entonces, frente a los partidos tradicionales, con unos gravísimos problemas de corrupción, aparecen dos fuerzas supuestamente nuevas, que en realidad son viejas, que es el comunismo de toda la vida, que tiene un carácter antisistema y antiinstitucional, y por otro lado surge pues, la derecha que reivindica los iconos del tradicionalismo más rancio, ¿no? Que es un poco la vuelta a la España nacional católica. Y ¿Qué yo, va a pasar con todo esto? Es difícil de predecirlo. pues mira que esa iba a ser la pregunta que te iba a hacer, y era, eh, ¿crees que esto tienda a empeorar al futuro o que hayan posibilidades de salida a esta dicotomía?
Yo creo que todo depende, en primer lugar, de la economía. Si la economía se deteriora, el radicalismo de izquierdas y ahora también de derechas, porque hay muchos obreros que están empezando a votar a Vox. Vox se está lepenizando, se está acercando a los planteamientos de Le Pen y de Alternativa para Alemania, España primero, ¿no? Entonces ahí de repente está consiguiendo voto obrero, que antes era inconcebible, y mientras Vox crece, en cambio Podemos se está hundiendo, entre otras cosas por sus incongruencias. Su líder vive en un chalet de clase media alta, él dijo que jamás lo haría, que seguiría viviendo en un barrio obrero, y bueno, ahora va con coche oficial, tiene un montón de privilegios, y Vox, pues bueno, parece que va hacia abajo. Lo que suceda en Cataluña y el País Vasco, sobre todo en Cataluña, va a ser muy determinante. Si el independentismo otra vez arremete con fuerza contra el Estado, pues probablemente Vox crecerá. Ahora, a corto plazo parece que el PP está en caída libre, Ciudadanos también, el PSOE se mantiene estable pero necesita a sus socios nacionalistas y la única fuerza, las dos únicas fuerzas ascendentes son Vox, es decir, la extrema derecha, y el nacionalismo, tanto catalán como vasco. Entonces, claro, se trata de dos fuerzas que no tienen ningún interés en dialogar y que se odian profundamente. Yo creo, afortunadamente, que la gente quiere paz, quiere convivencia y no estamos en el 36. No creo que vayamos hacia una guerra civil, pero sí hacia un deterioro de la convivencia. Vale. Rafael, el siguiente tema que quiero poner sobre la mesa es, en medio de una pandemia y de un confinamiento global, la salud mental ha sido uno de los temas vueltos a poner en juego. Sin embargo, sigue siendo tabú en muchos escenarios. En diversos sectores académicos, culturales, se plantea la necesidad de dar un debate y de exigir al Estado unas políticas públicas de salud mental, pero también a la sociedad que pueda conversar sobre el tema. Eres de los pocos que lo ha hecho, tus redes sociales, lo hablas abiertamente. ¿Cómo hacemos para que de verdad el tema salga, quitarle todos los monstruos, los mitos, los prejuicios y poder hablar abiertamente de salud mental hoy? Es difícil. Yo en los años de Podemos me acerqué a ellos porque había tenido, entre otras cosas, amistad con Juan Carlos Monedero, habíamos estudiado juntos y bueno, pensé que algunas de sus alternativas parecían razonables, ¿no? Pero luego me desencanté, rompí con ellos de forma pública, sufrí un linchamiento virtual terrible y entre los insultos que me dirigían muchos, viniendo de la izquierda, se referían precisamente a los problemas que había tenido yo de salud mental. Yo, en mi caso, mi madre tenía depresiones, mi hermano mayor también y de hecho se suicidó y yo la sufrí. Especularon que tal vez podía tener trastorno bipolar. Ahora los médicos no lo tienen muy claro porque mi evolución ha sido muy buena, pero lo cierto, con independencia de las etiquetas, sí hay que hace 10 años yo estaba en un estado de sufrimiento psíquico muy alto, tuve una gran necesidad de manifestarlo, escribí un libro, Miedo de ser dos, que por cierto se editó en Argentina también, ahí se, aparte de en España, funciona bastante bien. Y yo no me cansaré de, bueno, de pedir a muchos intelectuales y figuras públicas que reconozcan abiertamente sus problemas, porque tal vez eso anime a ese 25% de la población que convive con cuadros de depresión, con cuadros de ansiedad. Yo he conocido hasta catedráticos de psiquiatría que han tenido depresiones y que toman ansiolíticos, pero jamás lo reconocerán en público, ¿no? Entonces, bueno, todos los seres humanos tienen un punto de desequilibrio, todos nos podemos romper, especialmente en situaciones muy traumáticas, cuando nos rodean problemas económicos, familiares, etcétera. Y si no queremos que este chorreo de suicidios continúe, lo primero que hay que hacer es educar a la sociedad, algo que yo no sé cómo se hace, una especie de pedagogía para inculcar el respeto al enfermo mental, porque ahora mismo al enfermo mental se le desprecia, se le considera débil o se le considera peligroso. Lo cierto es que un dato que no se habla es que solo un 2% de los enfermos mentales tienen conductas violentas y frente al 15% de la población normal. Y en cambio, la posibilidad de sufrir cuadros de violencia o de acoso o de abuso se multiplica por 5. Yo he conocido a muchísimas mujeres con problemas de depresión o bipolaridad que han sufrido agresiones sexuales de personas que se han aprovechado de su vulnerabilidad. Entonces, yo me gustaría tener una respuesta. Yo creo que todo se cura leyendo. Yo creo que la cultura, como decían los ilustrados, abre la mente y toca el corazón.
Y la sociedad tendría que recuperar el hábito de reflexionar, ilustrarse, intentar comprender para que algún día esta tragedia se atenúe. Me gustaría pensar que en algunos países del norte de Europa ya está más asimilado, pero en España y no sé si también en América Latina todavía hay muchísimos prejuicios, ¿no? Y más si eres profesor. Yo siendo profesor, cuando reconocí que había pasado por esto, pues tuve problemas con algunos padres, pese a que yo saqué la oposición con el número 1 y tenía ya muchísimas publicaciones, ¿no? Entonces, yo si tuviera que volver a hacerlo, yo creo que no lo haría, que me callaría. Pero ya que lo hice, quiero continuar y sobre todo transmitir algo esencial, que se puede superar. Yo ahora mismo estoy escribiendo, tengo una novela casi terminada, varios proyectos de libros, publico como unos 150 artículos al año, participo en ponencias, en congresos, y pero me ha costado. Yo creo que, en último término, hay que aprender a educar nuestras emociones. Bien, bueno, a mí me gustaría detenerme en eso último que has dicho, Rafael. Tú decías en alguna entrevista que escribir de cierta manera te ha salvado. ¿Cómo ha sido ese proceso de construir a partir de la escritura en una sociedad que curiosamente cada vez lee menos, pero que es una puerta abierta? ¿Cómo ha sido esa salvación en la escritura, en la pluma? Pues yo fui muy aficionado a los poetas y los escritores pesimistas y autodestructivos, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. Leía muchísimo a Émile Cioran, era para mí como, aquí en España se dice Cioran, como tengo amigos rumanos me han explicado que no, que es Cioran, ¿no? Y bueno, pues me encantaba esta fascinación que tenía por el suicidio, por la autodestrucción. Ahora me parece un farsante porque además él murió a los 84 años de Alzheimer, era un hipocondríaco y cada vez que tenía un percance de salud salía corriendo con un ataque de pánico hacia el ambulatorio más cercano, ¿no? También leía mucho a Alejandra Pizarnik, a Sylvia Plath, a Anne Sexton, en fin, Virginia Woolf, escritores que se acabaron suicidando, o Hemingway. Y bueno, pues no sé cómo, pero yo me di cuenta de que iba hacia el mismo camino que mi hermano, que si yo seguía en esa senda iba a acabar como él. Y yo creo que el instinto de supervivencia, también el afecto de mi mujer, yo estoy felizmente casado desde hace 35 años y eso me ha ayudado mucho, pues empecé a cambiar, no de una forma deliberada, se produjo de una forma espontánea. Me cambió una cosa determinante, que fue leer el diario de Etty Ellison. No sé si que sobrevivió, bueno, que sobrevivió no, que murió en Auschwitz, pero esta chica holandesa, judía, cuyo diario es una maravilla, es una preciosidad, lo citó Benedicto XVI poco después de dejar su puesto de papa, pues ella cuando está a punto de ser deportada a Auschwitz y sabe que va a morir, escribe, dice, aunque mi cuerpo se pudra en Polonia dentro de 3 días, seguiré proclamando que creo en el hombre, creo en Dios y me gusta la vida. Y la vida es bella y merece la pena. Alguien, en fin, ese comentario, si no tienes la autoridad moral de una muerte inminente y de una forma espantosa, no tendría tanta fuerza. Pero a mí, Etilsun me hizo pensar que había que acercarse a las ideas positivas, abrazarlas, interiorizarlas, e incluso en psiquiatría se especula que las ideas positivas pueden producir cambios morfológicos en el cerebro. Pues estás todo el día, no se ha demostrado, pero hay indicios de que tal vez es posible, pero si estás todo el día leyéndote a Anne Sexton o a Cioran, pues llegarás a la conclusión de que la vida es una porquería. Si en cambio buscas otros autores, como Iti Ilsun o como Víctor Frank, o pues incluso los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, puedes pensar que la vida es una maravilla, ¿no? Que cada instante, el hecho de que tú y yo ahora mismo estemos hablando, viéndonos con un océano de por medio, no solo es un prodigio de la tecnología, sino que es un prodigio también del espíritu humano, ¿no? El hecho de que buscamos siempre a los otros, buscamos su cercanía, buscamos su afecto, su reconocimiento. Y bueno, pues darle un giro a mi pensamiento vamos, de 180 grados, la vuelta, ¿no? Y cambié, pasé al otro extremo, pues eso poco a poco pues, me hizo sentirme mejor y actualmente, bueno, pues estoy en un estado de equilibrio, de felicidad, de optimismo y de esperanza. Bueno, me alegra escuchar eso. Rafael, y me da pie a la última pilar de esta conversación que tiene que ver, has mencionado a San Juan de la Cruz y hay una profunda
valoración espiritual en tu obra y en ese último libro. Y hay una frase que he destacado mucho y es esa readaptación tuya del siglo XXI: ¿será místico o no será? Yo quisiera que nos hablaras de esa, profundizar un poco en esa idea, en esa sentencia que nos va a dar pie a otra serie de temas que quiero preguntarte. Bueno, la vivencia mística, lo primero que hay que hacer es clarificarla. Se ha llegado a decir que las experiencias místicas no eran más que estados alterados de conciencia o estados de ofuscación semejantes a los que aparecen con el consumo de drogas o con el frenesí sexual, en fin. Y hay que subrayar que la vivencia mística, sobre todo, más que una visión, es una experiencia de plenitud. El hecho de que Santa Teresa en el siglo XVII describa sus experiencias místicas, pues, por ejemplo, en la famosa escena de la transfiguración, cuando aparece un ángel con un dardo de oro largo y le traspasa, y pues bueno, el dardo, la saeta, era una figura típica de la poesía renacentista. Ella experimenta algo muy intenso y necesita narrarlo, y utiliza el estilo, el lenguaje, la mentalidad de su época, que ahora a nosotros pues nos choca, porque estamos hablando del siglo XVI, del Renacimiento. Y pues sucede lo mismo, San Juan de la Cruz es un místico que resulta más asequible porque sus experiencias son más abstractas, ¿no? Habla más bien del uno, de la totalidad. Por supuesto es un místico cristiano, hay gente que ha intentado decir que no, que si hubiera vivido más tiempo lo habrían declarado hereje, pero la mística sobre todo es una vivencia donde tú adviertes pues, eh, que la vida tiene unas raíces muy profundas, que no es algo gratuito, que tiene un sentido y una trascendencia. Hablábamos antes de la depresión. Yo recuerdo un día que estaba muy desanimado, salí a la terraza de mi casa, yo vivo en un pueblo, mi casa es una casa de pueblo que mira la estepa, y bueno, me puse a la misa en si menor de Bach y me puse a contemplar el paisaje y experimenté un bienestar enorme, ¿no? Algo como una especie de transformación y dije, esto es una maravilla, ¿no? El poder aquí estar contemplando un campo de trigo, el poder estar viendo un arroyo, fijándome en un milano que está volando alrededor de unos chopos. Y entonces, pues la mística es ese estado de plenitud que aparece en Etilsum, que aparece en Simone Weil, que aparece en Thomas Merton. Y yo creo que el ser humano necesita raíces. No nos resignamos a vivir en un universo cuyo único horizonte es la muerte térmica, el colapso gravitatorio, y la mística nos puede ayudar a arraigarnos en la vida. Hay una idea generalizada a raíz, después de la caída del muro, en torno a profetizar una caída de las religiones en todo sentido. La sentencia no ha sido del todo tan cierta. De hecho, surgen en el nuevo milenio fanatismos religiosos de extrema que, bajo la idea de reivindicar una figura de Dios, cometen hechos como la toma de los aviones del 11 de septiembre, etcétera. Y hay un resurgir curioso, iglesias, la misma iglesia católica que crece desbordadamente en continentes como África y en países como India, y disminuye en otros como Europa y América Latina, donde provenimos nosotros dos. ¿Cómo ves tú esa espiritualidad en el siglo XXI y esa sentencia pragmática ya hecha por Nietzsche de que Dios ha muerto? ¿Cómo la percibes? Hombre, el fundamentalismo religioso es indeseable en cualquiera de sus formas, ya sea cristiano, ya sea musulmán, y además yo creo que tiene poco de religioso, porque lo que hace es esquematizar, simplificar y basarse en unos principios muy emocionales, muy elementales y muy inverosímiles. Y lo que es peor, coloca al otro enfrente como un enemigo. Por ejemplo, en el cristianismo no concibe enemigos. El otro nos convoca para que le cuidemos y le respetemos, ¿no? La mayor tragedia de la humanidad es cuando Caín mata a Abel. Se supone que eso es la ruptura del orden establecido por Dios en ese hipotético paraíso original que tampoco se debe interpretar como un hecho histórico porque no lo fue, ¿no? Lo cierto es que hay que huir del fundamentalismo. A mí me asusta muchísimo, por ejemplo, en España han crecido mucho los movimientos laicos de carácter fundamentalista bueno, y tienen unos planteamientos religiosos muy agresivos, con un carácter hasta machista, racista, etcétera. Creo que en América Latina también el fundamentalismo cristiano está muy extendido. Y yo lo que tengo esperanzas en el caso del catolicismo es que la renovación que está intentando el Papa Francisco y que conecta con lo que fue el Concilio Vaticano II, con el pontificado de Juan XXIII y de Pablo VI, nos lleve otra vez hacia la moderación y la sensatez. No hay que olvidar que en el siglo XX ha habido grandes intelectuales católicos
como que ahora mismo François Moya, pienso yo, o Emmanuel Mounier, o Karl Rahner, o Chesterton. Y ahora mismo en España casi nadie, ningún intelectual, muy pocos se atreven a decir que son católicos, o si lo dicen con la boca pequeña. Dicen que España es el país con más ateos de Europa. Yo no sé si ese dato es cierto, pero en España la religión está muy, muy desprestigiada, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un cuadro muy grande de desesperanza, pesimismo, nihilismo, etcétera. Entonces, bueno, tendremos que luchar, y lo haremos entre todos, porque esto no se puede hacer desde arriba, porque los fundamentalismos retrocedan y la espiritualidad, como una experiencia sana, fecunda, libre, crezca. Y de nuevo, pues debemos fijarnos en los que han sido pues, los grandes maestros de la tradición mística o cristiana. Yo animo a todo el mundo a leer a Santa Teresa, a San Juan, o leer la obra de Mounier, o leer a Jacques Maritain, que me parece un gran pensador católico, o a los grandes teólogos protestantes, como Karl Barth, por ejemplo, a mí yo la admiro, o Jürgen Moltmann. Entonces tendremos que luchar entre el fanatismo y la espiritualidad, que para mí, desde mi punto de vista, son cosas distintas, porque la espiritualidad es libertad y el fanatismo es odio. Muy bien, Rafael, precisamente Sí. en debate en múltiples ocasiones una serie de temas que aunque se hablan en la prensa, todavía siguen muy etéreos y que tú los pones con nombre y apellido en la revitalización de la Iglesia Católica, como por ejemplo el papel de la mujer, temas como el celibato y un resurgir del espíritu del Concilio Vaticano II que se impulsó en la segunda mitad del siglo pasado y digamos que un cambio hacia una nueva reorientación que de cierta forma se perdió un poco el norte en algún momento. Me gustaría que nos hablaras un poco de esas propuestas. Yo creo que Juan Pablo II hizo muchas cosas bien. Fue el primer papa que, por ejemplo, visitó una sinagoga, que visitó Auschwitz, que pidió perdón por los errores de la Iglesia, pero al proceder de un país comunista y haber conocido pues, una dictadura comunista, se dejó un poco ofuscar. Persiguió a los teólogos de la liberación acusándoles de marxistas, que no lo eran, salvo algún caso aislado, hizo que un poco que la Iglesia retrocediera en muchos aspectos, algo que continuó con Benedicto XVI y que afortunadamente el Papa Francisco está reconduciendo. Por ejemplo, el Papa le está dando mucho protagonismo a las mujeres, cada vez más, ¿no? Ya se ha autorizado oficialmente que las mujeres pues, puedan leer la palabra durante la celebración de la misa, que puedan participar distribuyendo la comunión, que haya una mujer en el sínodo de los obispos con derecho a voto, pero ahora lo que habría que hacer es avanzar desde mi punto de vista hacia el sacerdocio femenino. De hecho, el cristianismo, cuando surge, las mujeres tienen un papel fundamental. Cuando Cristo resucita, el primero que le ve es una mujer, María de Magdala. Cuando muere su madre, María está al pie de la cruz y todo indica que en los inicios la mujer tuvo un papel muy importante en el cristianismo que incluso desafiaba al judaísmo, donde la mujer siempre está en segundo término. Entonces, de repente, Jesús le da mucho protagonismo a las mujeres y, sin embargo, luego la Iglesia las discrimina. El fin de esta discriminación es algo, un imperativo, o sea, no se puede cuestionar. El problema es que los sectores más intransigentes se van a oponer y siempre los papas reformistas tienen el miedo a un cisma, a que parezca un Lefebvre con una gran capacidad de arrastre y que la Iglesia se parta en dos. El celibato yo pienso que debería ser opcional, probablemente los escándalos sexuales desaparecerían, la sexualidad es un aspecto de la realidad humana, habrá algunos que la pueden postergar, minimizar, pero debe ser una elección libre. Yo creo que un sacerdote casado puede hacer una gran función. Pienso que Jacques Maritain y su mujer, aunque no era sacerdote, pues siempre juntos trabajaban a la vez y aportaron muchas cosas. Yo pienso que es otra cosa que el celibato debería, y algo que debería también acabar es la homofobia. El hecho de que, aunque el Papa también ha dicho que los homosexuales tienen derecho a tener una familia y vínculos afectivos. Ya no se trata solo de eso, como dice un jesuita español al que yo admiro mucho, José María Olaizola, esas uniones tienen que estar bendecidas por la Iglesia. La Iglesia lo único que puede condenar es el odio, la violencia, la discriminación, la exclusión, pero no el hecho de que dos personas adultas se amen. El problema es que todas estas reformas van a chocar con el sector además que más intransigente, que por cierto creo que en América Latina tiene mucho poder y es muy recalcitrante, por lo menos en algunos países, y va a ser una reforma difícil. Tal vez lleve décadas,
pero yo creo que a la larga se impondrá. Bien, bueno, Rafael, y para ir cerrando, estamos pasando con suerte un poco en Latinoamérica. Ayer informaba la OMS que tenemos una disminución ya progresiva desde septiembre en contagios y muertes. Todavía digamos que no estamos saliendo, pero ya vemos la luz al final del túnel de este periodo. ¿Cómo ves el mundo después de esta pandemia, después de estos raros 2 años que llevamos en esto? Pues yo creo que tiene razón mi amigo Fernando Aramburu, el autor de Patria. Imagino que la novela El Eco habrá llegado también a América Latina y de la gente olvidará esto en 6 meses. No creo que se vayan solo unas pocas personas, pues tal vez reflexionarán. Hombre, los que hayan perdido un ser querido sí que se experimentará un cambio y sí verán en fin, la vida de otra manera, pero la mayor parte de la población, no por frivolidad ni egoísmo, sino por la necesidad de recuperar la normalidad, dejará esto atrás. Durante la pandemia se ha leído más, se han comprado más libros y ha crecido la espiritualidad. De repente hemos descubierto que somos frágiles, vulnerables y que vamos a morir. Dentro de 2 años, pues pasó al parecer lo mismo con la gripe española, ¿no? Y eso que provocó muchísimas más muertes. La gripe española, que no era española, pasa es que en España se hablaba de ella, pues cuando en otros países se había prohibido. Pues a los 3 años solo era un vago recuerdo, ¿no? Solo era un vago recuerdo. De momento está provocando sufrimiento. Curiosamente, al haber pasado yo por una depresión y haberla superado, he llevado muy bien el confinamiento. No me ha afectado, no me ha creado ansiedad, tampoco ha alterado mucho mi vida. Me ha penado porque he perdido algún amigo o, de hecho, un amigo de mi edad murió. Pero lo que sí es cierto es que si queremos enfrentarnos a algo que es inevitable, que es antes o después enfermaremos y moriremos todos, ¿no? Pues deberíamos tener unas herramientas intelectuales, espirituales, para poder sobrellevar nuestra finitud, nuestra precariedad, sin más dolor del necesario. Rafael, no quisiera que nos despidiéramos con los estudiantes sin hacer una pregunta ya más personal y es un libro que les recomendaras y una canción que a Rafael Narbona le guste mucho. Pues mira, yo lo tengo muy claro. Uno sería el diario de Tillerson. Tillerson es yo no sé, imagino que habrá llegado ya a América Latina y se podrá comprar. Estamos muy comunicados, a pesar de ser países hermanos, muchas veces desconocemos o solo conocemos. En España, México, por ejemplo, solo es el narcotráfico. Parece que no hay otra cosa en el país. Pues en Colombia se habla de las FARC y también del tráfico de Pablo Escobar, ¿no? Se Sí. habla más de Pablo Escobar que de García Márquez, ¿no? Es un país que tiene, pues, grandes aportaciones. Pues, hombre, yo si fuera en el plano literario, a mí me gusta mucho la literatura hispanoamericana del boom. Uno de mis libros preferidos es La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Yo disfruté mucho con ese libro, entre comillas, porque yo en esas fechas estaba en un colegio que era mitad militar, mitad eran curas y militares. Y había un ambiente muy parecido, muy estricto, ¿no? Y de hecho yo entrevisté hace poco a Vargas Llosa, me parece una persona muy agradable, y yo creo que este libro y Conversación en la Catedral son dos libros extraordinarios. Pero el diario de Tillerson es especialmente importante. Y algo, si es perdona, los profesores tenemos los problemas de la garganta. Sí, He estado 25 años dando clases y de vez en cuando los nódulos me fastidian. Y bueno, pues yo haría en cuanto a discos modernos, a mí mi madre cuando falleció mi padre me regaló, tenía 9 años, Let It Be, de los Beatles. Entonces ese vinilo yo le tengo especial aprecio, lo he escuchado un millón de veces, aunque dicen que Phil Spector se cargó un montón de cosas metiendo su muralla de sonido. Y en el terreno de la música yo escucho muy a menudo la canción de la Tierra de Mahler, y especialmente el final. Me parece es la sinfonía que Mahler no quiso decir que era una sinfonía, pero que prácticamente funciona como tal. Y yo creo que además es una gran transición entre lo que fuera la música más clásica de Brahms y lo que luego fue la música más moderna. Entonces yo les diría eso, que lean a Ed Ellison y que escuchen la canción de la Tierra. Y a los muchas Beatles, gracias. y a los Beatles también.
A los virus. Ok. Rafael, te pediría que no te vayas para poder despedirnos bien, pero te despido, digamos, frente al aula, a los estudiantes. Yo sé que te agradezco en nombre de ellos este espacio, este rato que nos has dedicado y que lo disfrutarán mucho haciendo esa valoración de qué tanto ha cambiado el mundo y qué nos espera en este siglo venidero. Te agradecemos muchísimo. Voy a detener la grabación y bueno, te dejo antes de esta cierre mío para que tú también puedas despedirte de ellos. Pues mira, muchas gracias Luis, ha sido un placer, se me ha hecho la charla muy corta, yo creo que ha sido muy ilustrativa, hemos tocado temas muy interesantes, tus preguntas me han parecido muy inteligentes y luego agradecer a los alumnos la atención que me van a prestar y tener la esperanza de que les aporte algo. Yo he intentado pues aprovechar mis casi 60 años para explicarles mi punto de vista y ahora apelo a su generosidad y a su indulgencia. Muchas gracias nuevamente y gracias a ustedes chicos y voy a parar la grabación en este momento.